Triunfando Devocional con Álvaro Serna Morales. En la historia del profeta Elías, narra un hecho que me llama profundamente la atención para compartir hoy. Después de que Elías ha escuchado la amenaza de muerte de Jezabel, huye llegando al monte Oreb después de 40 días y 40 noches de una fatigosa caminata. Cansado, desanimado, agobiado y perseguido, se mete en una cueva y se queda dormido de cansancio y desaliento. Al otro día Dios lo llama y le hace una pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? La respuesta del profeta: he sentido un vivo celo por el Señor de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Primer libro de Reyes, capítulo 19. El desánimo, la depresión, el desaliento y temor que siente Elías han hecho que pierda la perspectiva de la realidad de lo que está sucediendo. Recordemos que la nación ha vuelto a declarar que el Señor de los ejércitos es el Dios de Israel y que más de 800 profetas han muerto porque Elías mismo estuvo presente allí para quitarlos de su nación, romper la idolatría que por culpa de ellos había caído la nación. Y es que a veces nos sucede. Cuando llegamos a un punto de desánimo, depresión, desaliento y temor, perdemos la perspectiva de la realidad y todo lo vemos sombrío, peligroso, sin esperanza, sin solución y sin futuro. Aún como Elías, nos olvidamos de los hechos maravillosos de Dios realizados en días anteriores a nuestro favor, a favor de la familia, comunidad o nación. Fácilmente nos desubicamos y nos confundimos. La pregunta ¿qué haces aquí, Elías?, es pertinente para nosotros. El profeta está en un estado de crisis y peligro, pues en esos estados se toman determinaciones emocionales que algunas veces llevan a atentar contra nuestra vida. El estado emocional es tan grave que nada importa, ni el pasado, presente, ni el futuro. Elías lo ha dicho con estas palabras: basta ya, oh Dios, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. La pregunta ¿qué haces aquí, Elías?, genera otras preguntas. ¿Por qué estás escondido cuando tienes trabajo que hacer? ¿Por qué estás lamentándote en vez de buscar a Dios? ¿Quién tiene el control de tu vida? No solo preguntas para referirse al profeta, sino para nosotros. Es posible que hayamos estado pasando por unas dificultades muy grandes, a punto de sentir que vamos a perder la vida. Una crisis profunda de desánimo, desconsuelo, luto, soledad, depresión, abandono o temor. Al no ver solución, caemos en el no hacer nada, solo vivir. Mejor sobrevivir, sin tener ningún motivo para continuar. Pero la pregunta nos lleva a una confrontación. ¿Vamos a seguir así? ¿Hasta cuándo te vas a quedar ahí? ¿Hasta cuándo vas a estar aislado? ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando lo perdido? ¿Hasta cuándo vas a cargar luto, tristeza y dolor por el amado que murió? ¿Cuándo vas a iniciar el proyecto que has dejado aplazado una y otra vez, pensando y tú escondido? Y al responder a todas o algunas de ellas, nos lleva a tomar decisiones inmediatas. Elías estaba esperando que Dios le hablara, y él lo estaba haciendo, pero en el estado emocional que estaba no lo escuchaba, hasta que después de un tiempo de dejarlo vivir su crisis y expresar sus sentimientos, interviene Dios otra vez y con la pregunta ¿qué haces aquí, Elías?, le recuerda al profeta que no es de mucho bien enfrentar sus luchas en la soledad y solitario. Así logra que el profeta salga de su estado y esté atento a la voz de Dios y a la misión que todavía debe de cumplir. La pregunta nos lleva a buscar respuestas y dirección de Dios cuando hemos perdido el camino, o la crisis o frustración intentan dejarnos paralizados con sentimientos de culpa, pérdida o incapacidad. Nos recuerda que aún en la confusión emocional, en la adversidad, en las pérdidas, siempre hay un propósito divino para nuestro bien. Y también nos recuerda que podemos decirle a Dios, podemos dialogar con Él sobre las luchas, dudas y temores en lugar de aislarnos. Dios está dispuesto a escucharnos y a hablarnos en esos momentos como lo hace siempre.
La pregunta tiene que ser vista como una oportunidad para comenzar de nuevo. A veces Dios nos ofrece esos tiempos como espacios para revalar nuestra vida y hacer cambios significativos. Nos recuerda quiénes somos, cuál es la misión que tenemos, identidad y propósito. Dios tiene un plan a pesar del estado emocional. El miedo hay que confrontarlo. Elías estaba huyendo de miedo, y es que el miedo paraliza. Pero Dios le enseña a Elías y a nosotros que los miedos son parte de la vida, pero allí está Él. También nos recuerda que no estamos solos. Hay otra persona, está la familia, está la comunidad a la que pertenecemos, que nos brinda apoyo y comprensión. No somos los únicos que viven en estas situaciones. Finalmente, la pregunta, ¿qué haces aquí? Ponle tu nombre. ¿Qué haces aquí, Álvaro? Nos ofrece la bendición de escuchar a Dios para retomar fuerzas, visión y la oportunidad de restaurar nuestra fe y confianza en el Señor y en nosotros mismos. Aún en medio de la oscuridad, hay un camino que nos conducirá a un nuevo amanecer de luz. Meterse en la cueva representa un lugar de miedo, aislamiento, estancamiento, desánimo, depresión y miedo. Hay que salir de ese aislamiento y escuchar a Dios. La cueva no es el mejor lugar para permanecer. Dios nos llama a actuar incluso cuando sentimos que hemos fallado, que no tenemos fuerzas, que todo parece acabado. Su propósito para nuestra vida sigue vigente. Recordemos, no es pecado sentir miedo o pasar por estos estados emocionales. Son momentos que vienen y se van. El profeta Elías nos recuerda algo más, y es que incluso los más fuertes pueden experimentar momentos de debilidad, pero allí está Dios. Podemos seguir confiando en el control del Dios soberano. Señor, la pregunta ¿qué haces aquí? Nos enfrenta no solo en la ubicación física, sino en el estado emocional y espiritual que estamos viviendo en la cueva, porque el temor, el sentimiento de soledad y la sensación de fracaso nos llevan a huir y a escondernos. Pero tú, pendiente, amoroso, comprensivo y paciente, esperas a que escuchemos tu voz para salir de ese estado y continuar el camino de fe que nos impulsa a movernos y no estancarnos. Y esta fe nos recuerda que no caminamos solos. Tú estás ahí y vas con nosotros. Y siempre tienes el control y nos darás la victoria. Amén y amén. No olvides suscribirte, dar like, comentar, promocionar con tu familia y amigos. Te esperamos en el próximo episodio de Triunfando Devocional.